Hola a todos. Hoy os hablaré de cómo preparar vuestras aplicaciones para Microsoft Azure, o la nube en general, a través del uso de patrones de diseño. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer a todos los patrocinadores, y en especial a Microsoft y a Sogeti España, por el apoyo y la oportunidad que me han dado para participar en este evento. Mi nombre es Carlos Mendible. Tengo más de 20 años de experiencia diseñando y desarrollando soluciones. Soy Senior Solution Architect en Sogeti España desde el año 2012. Soy miembro tanto de Sogeti Labs como de Capgemini Expert Program. Estos son los puntos que trataré durante la sesión. Primero, os contaré algunos detalles que debéis tomar en cuenta sobre el diseño de aplicaciones para la nube. Luego, os explicaré qué tipo de problemas os encontraréis. Y finalmente, os hablaré de 8 patrones en concreto y veréis algunas demos. Comencemos. En esta sección os contaré los detalles que debéis tomar en cuenta a la hora de diseñar aplicaciones para la nube. A la hora de diseñar aplicaciones para la nube, debéis considerar que en realidad estáis diseñando una aplicación para un ambiente que por definición es multitenant y distribuido, que funciona en una abstracción de hardware básico, a escala de Internet y compuesta por múltiples servicios. Multitenant porque los recursos que utilizaréis son compartidos con otros. Recordad que no estáis solos en los data centers. Las aplicaciones en la nube son distribuidas y buscan un equilibrio entre la consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionado. Adicionalmente, las aplicaciones son desarrolladas para ser ejecutadas en varios niveles de abstracción: Infrastructure as a Service, Platforms as a Service y Software as a Service. La plataforma de la nube adicionalmente está construida utilizando hardware básico, diseñado para lograr un balance entre costo, eficiencia y rendimiento. Esto implica que debéis preparar las aplicaciones para posibles fallos y escalar de forma horizontal o scale out. Finalmente, vuestras aplicaciones estarán compuestas de servicios de la plataforma, servicios de aplicación que escribiréis vosotros y servicios externos, servicios que contratáis como por ejemplo Office 365. Cuando os digo que vuestros servicios se ejecutarán a escala de Internet, debéis considerar los distintos aspectos que esto implica. Entre ellos, que es normal que se presenten fallos o interrupciones. La latencia es un hecho que no podemos ignorar. Que debéis escoger dos de las siguientes características: consistencia, disponibilidad y la tolerancia al particionado. Que debéis poder realizar actualizaciones a vuestras aplicaciones minimizando el downtime. Que no os enteraréis nunca de aquello que no podáis medir. Que no hay nada como tener vuestra aplicación en producción. Por ejemplo, la demanda puede ser impredecible. Y que a medida que escaláis, el costo por recurso debería disminuir. Diseñad para escalar de forma horizontal, scale out. Escalad vuestras aplicaciones agregando o removiendo recursos. Recordad hacer un uso eficiente de los mismos y, súper importante, utilizar los servicios correctos para el trabajo correcto. Debéis diseñar vuestra aplicación para una alta disponibilidad. En caso de que se presenten problemas, vuestros servicios deben tener la posibilidad de degradar de forma adecuada, aislar los fallos y utilizar caminos alternativos cuando sea posible. Asegurad que tanto los clientes como los distintos dispositivos puedan acceder y utilizar vuestros servicios. Y tomad en cuenta que aquellos servicios que estén ejecutándose pero que no puedan satisfacer la demanda a la que son sometidos en realidad son servicios que no están disponibles. Diseñad para operaciones. El conocimiento de vuestra aplicación es crítico. Instrumentación, monitorización y alertas es súper importante. Ahora bien, en base a los elementos y características que os mencioné previamente, ¿en qué áreas os podéis encontrar problemas cuando diseñáis aplicaciones para Azure? Antes de continuar, os recomiendo el libro Cloud Design Patterns. El libro detalla los problemas a los cuales os enfrentaréis en la nube, así como también 24 patrones de diseño que podréis aplicar según convenga en cada caso. Pues os enfrentaréis a problemas que se pueden clasificar en las siguientes áreas: disponibilidad, datos, diseño e implementación, mensajería, monitorización, rendimiento y escalabilidad, resiliencia y seguridad. Disponibilidad. La disponibilidad define la proporción del tiempo que un sistema está funcionando y se verá afectada por los errores del sistema, problemas de infraestructura, los ataques maliciosos y la carga a la que pueda ser sometido. Las aplicaciones en la nube suelen proporcionar a los usuarios con un SLA, lo que significa que las aplicaciones deben ser diseñadas e implementadas de manera de maximizar la disponibilidad. Gestión de los datos. La gestión de los datos es el elemento clave de aplicaciones en la nube, ya que tiene influencias en la mayoría de los atributos de la calidad. Los datos generalmente se encuentran alojados en diferentes lugares y en varios servidores por razones tales como el rendimiento, la escalabilidad y la disponibilidad, lo cual provoca una serie de desafíos,
Por ejemplo, cómo mantener consistencia de los datos o la sincronización de los datos entre distintas regiones. Diseño e implementación. Un buen diseño abarca factores tales como la consistencia y la coherencia en el diseño de componentes y su despliegue, la facilidad de mantenimiento para simplificar la administración y el desarrollo, la reutilización de componentes e incluso de subsistemas en otros escenarios, y tened en cuenta que las decisiones tomadas durante la fase de diseño e implementación tienen un enorme impacto en la calidad y el coste total de propiedad de las aplicaciones y servicios alojados en la nube. La gestión de mensajes. La naturaleza distribuida de las aplicaciones en la nube requiere una infraestructura de mensajería que conecte los componentes y servicios de forma desacoplada, con el fin de maximizar la escalabilidad. La mensajería síncrona es ampliamente utilizada en estos escenarios y proporciona muchos beneficios, pero también trae desafíos, tales como el orden de los mensajes, la gestión de los mensajes que no se han podido procesar, idempotencia, etc. Gestión y seguimiento de vuestras aplicaciones. Las aplicaciones en la nube se ejecutan en un centro de datos remoto, sobre el cual no tenéis el control total de la infraestructura o incluso del sistema operativo. Esto puede hacer que la gestión y el seguimiento sea más complejo que en los escenarios on-premise. Las aplicaciones, por tanto, deben exponer información de tiempo de ejecución que los administradores y operadores puedan utilizar para administrar y supervisar el sistema. Las aplicaciones deben soportar los cambios en los requisitos del negocio o de la configuración sin tener que ser redesplegados, minimizando el tiempo de parada. Rendimiento y escalabilidad. El rendimiento es una indicación de la capacidad de respuesta de un sistema para ejecutar cualquier acción dentro de un intervalo de tiempo dado, mientras que la escalabilidad es la capacidad de un sistema de manejar mayor carga sin que exista un impacto en el rendimiento. Las aplicaciones en la nube por lo general se encuentran con cargos de trabajo variables y picos en la actividad. Estos picos, especialmente en un escenario de múltiples usuarios en Internet, son casi imposibles de predecir y por tanto las aplicaciones deben ser capaces de escalar horizontalmente para satisfacer la demanda y escalar hacia adentro una vez que la demanda disminuya. Cuando penséis en escalabilidad, tomad en cuenta no solo la capacidad de cómputo, sino también el almacenamiento de datos, infraestructura de mensajería, etc. La resiliencia es la capacidad de un sistema para manejar y recuperarse de los fallos con gracia. La naturaleza de la nube más Internet, donde las aplicaciones hacen uso compartido de los servicios de la plataforma y compiten por recursos y ancho de banda, aumenta la probabilidad de que surjan fallos o problemas de carácter transitorios o más permanentes. Entonces, debéis diseñar vuestras aplicaciones para poder detectar estos fallos y que se puedan recuperar de forma rápida y eficiente. La seguridad es la capacidad de un sistema para evitar acciones maliciosas o accidentales fuera del uso diseñado y para evitar la divulgación o pérdida de información. Debéis diseñar las aplicaciones de manera que estén protegidas de ataques maliciosos, restrinjan el acceso solo a usuarios autorizados y protejan los datos confidenciales. Veamos ahora los patrones de diseño que podréis utilizar para hacer frente a los problemas en cada una de las áreas que os mencioné previamente. El libro nos presenta 24 patrones, pero en esta sesión solo os hablaré de 8. En concreto, Catch Aside, Circuit Breaker, Competing Consumers, Command Query Responsibility Segregation, Event Sourcing, Valid Key, Health Endpoint Monitoring, and Static Content Hosting. Catch Aside. Muchas aplicaciones hacen uso de memoria caché para optimizar el acceso repetido de datos. Sin embargo, por lo general no es práctico esperar que los datos almacenados en memoria caché siempre sean consistentes con aquellos almacenados en la base de datos. Ahora bien, ¿qué solución podemos darle a estas inconsistencias sin recurrir a sistemas comerciales? Pues usando el patrón Catch Aside. Este patrón permite asegurar que los datos en la memoria caché estén actualizados en la medida de lo posible y con la capacidad de detectar y manejar situaciones en las que los datos quedan obsoletos. Adicionalmente, los datos se cargan en caché bajo demanda. Este patrón lo podemos utilizar cuando la herramienta o servicio de caché disponible no soporta de forma nativa operaciones de lectura y escritura que mantengan la consistencia, read y write through, o cuando la demanda de los recursos es impredecible. Por el contrario, no debemos utilizar este patrón cuando el conjunto de datos a colocar en caché es estático, o para guardar información de sesión en una aplicación web hospedada en una granja de servidores. Veamos cómo funciona el patrón Catch Aside. Para efectos de la sesión he creado un grupo de recursos en el portal de Azure llamado Cloud Design Patterns. Vemos aquí en el Blade que tengo varios recursos, incluyendo la máquina virtual desde la cual estoy haciendo la demostración. El primero de los recursos se llama CDP.
no es más que una instancia de Redis Cache que he creado, ¿vale? Y aquí a la derecha en el Blade de Settings podemos ver los access keys, las claves de acceso, la primaria, la secundaria, así como las cadenas de conexión. Yo he copiado la primera para el ejemplo. Veamos el proyecto en Visual Studio. Aquí tenemos el proyecto CacheAside, en el cual tenemos una entidad. Esta entidad simplemente tiene un ID de tipo entero para efectos de la demo. Tenemos un store, que simplemente es un diccionario capaz de guardar nuestras entidades a través del método add, de actualizarlas a través del método update o de obtenerlas a través del método getById. Y luego tenemos el CacheAside repository, que básicamente es el que viene a implementar el patrón en cuestión. El CacheAside repository depende de, en este caso, el cliente Redis Cache. Vamos aquí. Y luego tenemos, por ejemplo, el método getById. El método getById tiene, digamos que, dos grandes secciones. En la primera, obtenemos una clave en base al ID para guardar u obtener del caché la entidad en cuestión. La segunda intenta obtener del caché la entidad utilizando la clave, y si la encuentra en el caché la retorna, por lo tanto no se accede a la base de datos o al store. Y la segunda sección intenta obtener la entidad del store, ya que esta no estaba en caché, y guardarla en el caché. Finalmente retorna la entidad. Luego tenemos el método update, que básicamente actualiza como primer paso la entidad en el store o base de datos, y finalmente remueve de caché la entidad. Con esto se consigue el objetivo de que cada actualización remueve la entidad del caché, y por tanto luego, una vez que se necesite dicha entidad, se cargará bajo demanda. Veamos el programa de demo. Bueno, en el programa demo, pues lo primero que hacemos es cargar una entidad con ID 1 en el store, ¿vale? Aquí tenemos la cadena de conexión del Redis Cache. Nos conectamos al Redis Cache. Nos aseguramos de que la clave no existe en el Redis Cache para efectos de la demo. Y aquí pues instancio el repositorio y empezamos a jugar, ¿no? Obtenemos la entidad la primera vez, por lo tanto la primera vez va al store y luego lo guarda la entidad en el caché. Por lo tanto, la segunda llamada del getById no irá a base de datos, sino que obtendrá la entidad del caché. Luego actualizamos la entidad en el repositorio y por tanto ya esa entidad ha sido descargada del caché, y nuevamente la obtenemos, y en este caso la obtiene de la base de datos y la vuelve a cargar en el caché. Si vemos el programa ejecutándose, podemos ver que el getById se ha llamado y la entidad se ha cargado al caché, o sea, se ha guardado en caché, ha venido de la base de datos y se ha guardado en el caché. El segundo getById obtiene la entidad del caché, por lo tanto no hace un hit a la base de datos, ¿vale? Luego actualizamos y ves que la entidad 1 ha sido removida del caché, y luego nuevamente ya hace la llamada al getById y vemos que la entidad ha sido nuevamente cargada en el caché, guardada en el caché para que futuras llamadas no hagan hit contra la base de datos o el store. Circuit Breaker. En un entorno distribuido como la nube, donde una aplicación realiza las operaciones utilizando recursos y servicios externos, es posible que dichas operaciones fallen debido a problemas transitorios, tales como conexiones lentas de red, tiempos de espera, o que los recursos estén comprometidos en exceso, o simplemente no estén disponibles temporalmente. Estos defectos se corrigen normalmente después de un corto periodo de tiempo, y una aplicación robusta debe estar preparada para manejarlos mediante el uso de una estrategia como la descrita por el patrón de reintentos. Sin embargo, también pueden haber situaciones en las que los fallos se deban a eventos inesperados, que se anticipan con menos facilidad y que puede llevar mucho más tiempo para corregir. Estos fallos pueden variar en severidad, desde una pérdida parcial de la conectividad hasta el fallo completo de un servicio.
En estas situaciones es absurdo que la aplicación continúe realizando reintentos, ya que es probable que no tenga éxito. En su lugar, la aplicación debe aceptar rápidamente que la operación ha fallado y actuar en consecuencia. Además, si un servicio está muy ocupado, el fallo en una parte del sistema puede dar lugar a problemas en cascada. Por ejemplo, una operación que invoca un servicio puede ser configurado para implementar un tiempo de espera y responder con un mensaje de error si el servicio no responde dentro de este periodo. Sin embargo, esta estrategia podría causar muchas solicitudes simultáneas a la misma operación que se bloquea hasta que expire el periodo de tiempo de espera. Estas solicitudes bloqueadas podrían contener recursos críticos del sistema, como la memoria, los threads o las conexiones a base de datos, y así sucesivamente. En consecuencia, estos recursos podrían agotarse. En estas situaciones, sería preferible que la operación falle inmediatamente y solo se intente invocar el servicio si es probable que tenga éxito. El patrón Circuit Breaker puede evitar que una aplicación pierda el tiempo intentando una operación que es probable que falle. También permite que una aplicación detecte si el fallo se ha resuelto. Si el problema parece haber sido rectificado, la aplicación puede intentar invocar nuevamente la operación. El patrón Circuit Breaker funciona como un proxy con tres estados. Cerrado, donde todas las operaciones se realizan de forma normal. Abierto, donde todas las peticiones que se realizan a través del circuito lanzan de inmediato una excepción, ya que se sabe que la operación fallará. Y semiabierto, donde un número limitado de solicitudes de la aplicación se les permite invocar la operación. Si estas solicitudes tienen éxito, se supone que el fallo se ha corregido y el interruptor del circuito vuelve al estado cerrado. Debéis utilizar este patrón para evitar que una aplicación intente invocar un servicio remoto o acceder a un recurso compartido si este no está disponible, y conocer en qué momento este problema ha sido subsanado o corregido. No debéis utilizar este patrón para el manejo o acceso de recursos privados locales de una aplicación, ya que en estos entornos el uso del Circuit Breaker simplemente causa una sobrecarga en el sistema. Tampoco lo debéis utilizar como un sustituto para el manejo de excepciones en la lógica de negocio de las aplicaciones. Veamos cómo funciona el patrón Circuit Breaker. Veamos la demo del Circuit Breaker. Primero que debemos recordar, ¿vale? Como os comentaba, es que el patrón nos vale cuando sabemos que es bastante posible que haya un fallo en la operación que queremos realizar. Por lo tanto, hemos creado aquí un servicio, ¿vale? Que tiene un método getTime que, bueno, de vez en cuando falla, ¿no? No está disponible o está trabajando, ¿vale? Para simular que cuando los servicios de los cuales dependemos fallan. Como os comentaba, el Circuit Breaker tiene tres estados, los cuales representamos en este NUM, ¿vale? Abierto, cerrado y semiabierto o half open, ¿vale? Luego tenemos un store, ¿vale? Que por cada servicio, esta clave, ¿vale? Guarda el último estado en el que se encuentra el circuito, la última vez que ha sido modificado, ¿vale? Y tiene métodos para abrir o cerrar el circuito, resetearlo, que básicamente es cerrarlo nuevamente, colocarlo semiabierto, etc. Luego tenemos el Circuit Breaker como tal. Podemos ver que tiene propiedades como saber si está cerrado, es decir, está funcionando, si está abierto, con lo cual se espera que siempre lance una excepción del tipo Circuit Breaker Open Exception, que tenemos por aquí. ¿Vale? Volvemos al Circuit Breaker. El Circuit Breaker en este caso recibe el nombre del recurso que vamos a utilizar de cara al store, ¿vale? Para guardar los datos. Y cuánto tiempo va a esperar para verificar entre el estado abierto y el semiabierto. ¿Vale? Cuando se invoca una acción a través del Circuit Breaker, lo primero que hace el patrón es verificar si el circuito está abierto. Y si el circuito está abierto, vamos a ir a este método. ¿Vale? Si el circuito está abierto, lo primero que verifica es si va a pasar o no al estado semiabierto. ¿Por qué? Porque han pasado, digamos, 30 segundos, 30 milisegundos, lo que hayamos colocado en el constructor, ¿vale? Si tiene que entrar en el estado semiabierto, pues entra, abre el circuito, intenta realizar la acción, y si la acción en este caso funciona, quiere decir que que el servicio al que estamos llamando ya está operativo y por lo tanto resetea el circuito, con lo cual lo coloca en estado cerrado y todo vuelve a la normalidad. En caso de que fallara,
pues vuelve a abrir el circuito, ¿vale? Y retorna la excepción, circuit breaker open exception. Volvemos atrás, ¿vale? Un poco más. Si el circuito no estuviera abierto, ¿vale? Pues intenta ejecutar la acción normalmente. Digamos que esto es lo que ocurre siempre y cuando el circuito esté cerrado. Evidentemente, una vez que el servicio de terceros falla o empieza a dar problemas, pues aquí se capturan excepciones. Y una vez que se capturan excepciones, pues lo que estamos haciendo en este caso para el ejemplo es abrir el circuito de forma inmediata. Veamos el ejemplo ejecutándose. Tenemos el programa. Lo que hacemos es crear una instancia del servicio que va a fallar en este caso, ¿vale? Con el método getTime. Hemos creado aquí una instancia del circuit breaker, en este caso nuestro proxy, que nos sirve para verificar si está disponible o no ese servicio, ¿vale? Y simplemente hacemos un loop aquí en el cual intentamos hacer invocaciones del servicio, ¿vale? Entonces intentamos llamar al getTime, que es el método que falla a veces y otras veces no, ¿vale? Y cuando el circuito está abierto, pues capturamos la excepción, y cualquier otra excepción, pues también la capturamos con otro mensaje. Si vemos el programa en ejecución, podemos ver cómo el servicio está trabajando, a veces no, luego falla, etcétera, ¿vale? Y va haciendo en un loop, pues a veces falla, se abre el circuito, se cierra, y así infinito hasta que lo paremos, ¿vale? Entonces la idea es que una vez que el sistema de terceros, el servicio de terceros está fallando, pues el circuito se abre e inmediatamente arroja resultados. Ni siquiera intenta invocarlos la siguiente vez. Y por tanto, nuestro sistema empieza a tener menos contención frente a esos casos y podemos reaccionar, ¿vale? Competing consumers. Se puede esperar que las aplicaciones desarrolladas para la nube deban manejar un gran número de solicitudes. En lugar de procesar cada solicitud de forma síncrona, es una técnica común que la aplicación envíe los datos o comandos a un sistema de mensajería, de tal manera que sean consumidos por el servicio consumidor, de forma síncrona. De esta manera se consigue que la aplicación no esté bloqueada mientras las solicitudes están siendo procesadas. Hay que tomar en cuenta que el número de solicitudes podría variar significativamente con el tiempo. Por ejemplo, en las horas puntas de un sistema, la aplicación tendrá que procesar muchas solicitudes por segundo, mientras que otras veces el número podría ser bastante pequeño. Para hacer frente a esta carga de trabajo fluctuante, el sistema puede ejecutar varias instancias de los servicios consumidores. Sin embargo, debe haber algún tipo de coordinación para que cada mensaje solo se entregue a un solo consumidor y alguna forma de que la carga se balancee entre los consumidores. Este patrón pasa por utilizar una cola de mensajes para implementar un canal de comunicación entre la aplicación y las distintas instancias del servicio consumidor. Este enfoque permite que el mismo conjunto de instancias del servicio consumidor pueda procesar los mensajes enviados desde cualquier instancia de la aplicación. La idea es tener tantas instancias del servicio consumidor sean necesarias para procesar la carga en un momento determinado. Podéis utilizar este patrón cuando la carga de trabajo para una aplicación se pueda dividir en tareas que se pueden ejecutar de forma síncrona, cuando dichas tareas son independientes y pueden funcionar en paralelo, cuando el volumen de trabajo es muy variable, lo que requiere una solución escalable, y cuando la solución debe proporcionar una alta disponibilidad y debe ser resistente a los fallos. Este patrón no es adecuado cuando no es fácil separar la carga de trabajo en tareas discretas o hay un alto grado de dependencia entre las tareas, cuando las tareas se deben realizar de forma síncrona y la lógica de la aplicación tiene que esperar que una tarea se complete antes de continuar, o simplemente las tareas deben ser realizadas en una secuencia específica. Command Query Responsibility Segregation. En los sistemas tradicionales de gestión de datos, ambos comandos, actualizaciones de datos y consultas, peticiones de datos, se ejecutan contra el mismo conjunto de entidades en un único repositorio. El enfoque tradicional CRUD tiene algunas desventajas. A menudo significa que se usa el mismo modelo para ambas peticiones y por tanto hay situaciones donde es necesario, por ejemplo, modificar una columna a pesar de que no es parte de la operación que se está ejecutando. Command Query Responsibility Segregation, CQRS, es un patrón que separa las operaciones que leen datos, consultas, de las operaciones de actualización de datos, comandos, mediante el uso de interfaces separadas. Esto implica que los modelos de datos utilizados para dichas operaciones son diferentes.
Este modelo es ideal para situaciones en las que tenéis dominios de colaboración donde se realizan múltiples operaciones en paralelo sobre los mismos datos, donde utilizáis interfaces de usuario basadas en tareas, task-based, escenarios donde el rendimiento de las lecturas de datos debe ser optimizado por separado del rendimiento de las escrituras. Esto es especialmente cierto cuando la relación de lectura-escritura es muy alta. Situaciones en las que un equipo de desarrolladores puede centrarse en un modelo de dominio complejo, que es parte del modelo de escritura, y otro equipo con menos experiencia puede centrarse en el modelo de lectura y las interfaces de usuario. También es ideal en combinación con el patrón Event Sourcing, en situaciones en las que tenéis que integraros con otros sistemas y en el que el fallo temporal de un subsistema no debe afectar a la disponibilidad de los demás. Por el contrario, no debéis utilizar este patrón cuando el dominio o las reglas de negocio son simples, cuando con un simple CRUD es suficiente o para aplicarlo en todo el sistema. Tal y como hablamos en la sección previa de CQRS, las aplicaciones implementadas como CRUD tienen problemas de rendimiento y estabilidad en dominios de colaboración u otros escenarios donde afecta la capacidad de respuesta del sistema. Adicionalmente, habrá situaciones en las que tenéis que auditar o grabar los detalles exactos de cada operación. Una solución plausible es el uso del patrón Event Sourcing, donde el código de la aplicación envía una serie de eventos que se describen de forma imperativa cada acción que ocurre en el sistema, y donde efectivamente cada evento representa un conjunto de cambios en los datos. Dichos eventos se conservan en un almacén o store, que actúa como la fuente única de la verdad, representando el estado actual del sistema. Una vez que el almacén registra los eventos, este luego los publica para que otros servicios, consumidores, puedan actuar en consecuencia. Es importante tomar en cuenta que en este almacén de eventos nunca se actualizan los datos. Podéis utilizar este patrón cuando queréis capturar la intención, propósito o razón de las operaciones que se realizan en el sistema, cuando es vital minimizar los conflictos en las actualizaciones o bloqueos en los sistemas CRUD tradicionales, cuando queréis volver a un estado anterior del sistema o cuando es aceptable la consistencia eventual. No debéis usar este patrón en dominios simples o cuando la consistencia absoluta es requerida. En el contexto de la nube, es más difícil gestionar y controlar las aplicaciones que hacerlo en escenarios on-premises, y típicamente nuestros servicios dependerán de otros ofrecidos por terceras partes. Y por tanto, es necesario buscar soluciones para asegurar que cumplís con los SLA. Una de las soluciones que podéis implementar es el patrón Health Endpoint Monitoring, que os permita comprobar periódicamente que el servicio está funcionando correctamente. Con él, podéis obtener información sobre el estado de la aplicación realizando peticiones a un endpoint, y vuestro servicio realizará las comprobaciones necesarias retornando una indicación del estado general. Podéis usar este patrón para validar la disponibilidad de vuestras aplicaciones, su correcto funcionamiento y monitorizar servicios externos. No debéis usar el patrón como reemplazo de los logs o de la auditoría. Static Content Hosting. Las aplicaciones web suelen incluir algunos elementos de contenido estático. Este contenido estático puede incluir páginas HTML y otros recursos tales como imágenes y documentos que estén disponibles para el cliente, ya sea como parte de una página o como descargas independientes. En aplicaciones donde se realizan muchas descargas se consumen muchos ciclos de CPU enviando estos recursos estáticos al cliente y por tanto no estamos usando de forma eficiente los recursos para poder atender a otras peticiones. La solución pasa por ubicar algunos de estos recursos en un servicio de almacenamiento, Azure Storage, por ejemplo, con lo cual lograréis reducir el número de ciclos de CPU utilizados en la descarga de los usuarios o de los dispositivos e incluso disminuir el costo, ya que los storage accounts son bastante más baratos que las instancias de proceso. El uso de este patrón es ideal para minimizar los costos relacionados con el hosting de contenido estático, así como también para la ubicación de contenido en más de un área geográfica, utilizando por ejemplo CDNs. Y finalmente, si es necesario monitorizar los costos asociados con el ancho de banda o con el procesamiento, puesto que de esta manera se facilita diferenciar los costos asociados con ciclos de CPU de los procesos del hosting con respecto al costo asociado al ancho de banda de las descargas. Por el contrario, no debes utilizar este patrón si la aplicación necesita realizar algún tipo de procesamiento en el contenido estático antes de que llegue al cliente o a los dispositivos, así como tampoco si el volumen de ese contenido estático es bastante pequeño. Valet Key. Los clientes de vuestras aplicaciones y los navegadores web necesitarán leer o escribir ficheros o streams desde y hacia el almacenamiento que hayáis escogido para vuestras aplicaciones. Esto provoca, al igual que os comenté con el contenido estático, el consumo de recursos valiosos como memoria, CPU y ancho de banda. Los Storage Accounts dan solución a este problema, ya que pueden manejar la carga o descarga de datos o ficheros y además proveen al cliente con un token, Valet Key, que utilizan para validar el acceso. Estos tokens proveen acceso por un tiempo limitado y permiten a los clientes y navegadores web acceder a los recursos de forma directa, sin pasar por vuestra aplicación. Podréis utilizar este patrón cuando sea necesario maximizar el rendimiento y la escalabilidad, para reducir al mínimo los costos operativos o cuando los clientes cargan o descargan datos con frecuencia.
No debéis usar el patrón ValetKey si la aplicación debe realizar alguna tarea en los datos antes de que se almacene o antes de que se envíen al cliente, o si es necesario mantener una auditoría y control del número de veces que se ha descargado o transferido el recurso. También os será difícil usarlo si es necesario limitar el tamaño de datos, especialmente durante las operaciones de carga. A continuación, veamos la última demo de esta sesión, el patrón ValetKey. Vale, volvemos al portal de Azure. Podemos ver que aquí en mi Resource Group, o mi grupo de recursos, tengo un storage account que se llama Cloud Design Patterns. ¿Vale? Podemos verlo aquí, en el Blade, y podemos ver los blobs. ¿Vale? Y vemos que en los blobs solamente tengo estos dos, ahora mismo, estos dos containers, ¿vale? Que vienen siendo contenedores que uso para la máquina virtual de la demo. ¿Vale? Vamos a Visual Studio. Tenemos aquí el proyecto ValetKey. Y lo que venimos a simular con este proyecto es una aplicación web que solamente en este caso tiene un controlador para que retorna Shared Access Signatures, SAS, los tokens, ¿vale? Y un ValetKey Client que viene a simular, qué sé yo, los dispositivos u otras aplicaciones que requieren acceso al blob storage sin necesidad de captar los recursos de la aplicación web en este caso. Si vemos el SAS Controller, es bastante simple, solamente tiene un método get en este caso y la idea es retornar, ¿vale?, un token. Veamos cómo se obtiene el token en este caso o el SAS. ¿Vale? Lo primero que haces es crear un blob client, ¿vale? Obtenemos una referencia al contenedor, que en este caso hemos llamado ValetKey Sample. Si ese contenedor no existe, se crea. Obtenemos una referencia al blob, que por ahora, para esta demo, siempre son GeoIDs que se van generando cada vez que se hace una petición. Creamos una política para el token, en la cual decimos, mira, solamente tenéis permiso de escritura. He comenzado a compartir este recurso hace 5 minutos y la duración de este token va a ser de 5 minutos. ¿Vale? Obtenemos el token y lo retornamos. ¿Vale? Luego tenemos el ValetKey Client, que como decía equivaldría a vuestro dispositivo u otro sistema que necesita acceso al storage. Y lo que hace este Valet Client es intentar subir al storage un fichero de 10 megas. ¿Vale? Entonces, utilizando el endpoint de vuestra aplicación web, en este caso donde está expuesto la web API, ¿vale?, intentamos obtener el token. Y una vez obtenido el token, pues hablamos directamente con el storage, ¿vale? Creamos un storage credential. Creamos un blob y subimos el fichero a ese blob. Y ya está. ¿Vale? Nuestro programa, ¿vale? Pues bueno, aquí simplemente para efectos de la demo inicializo el web server, ¿vale?, en localhost puerto 5000, y a partir de ese momento la aplicación está escuchando y pues el ValetKey Client llama a este servicio web, obtiene el token y lo intenta subir al Cloud Storage. Si lo vemos en ejecución, vemos que el blob ha sido subido al Cloud Storage, ¿vale?, al Storage Account. Si refrescamos ahora mi cuenta en el portal, pues vemos que efectivamente se ha creado el contenedor ValetKey Sample.
Esto lo ha creado el controlador, la web API de nuestra aplicación web. Y aquí está el blob de 10 megas que ha subido el cliente Ballet Key en este caso. Por lo tanto, lo que somos capaces con este patrón es de conversar directamente con el storage account de Azure a través de los clientes una vez que nuestra aplicación le ha, digamos, permisado por la vía de un token. El token ha sido generado también por el storage account. Con esto hemos llegado al final de la sesión. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en contactar conmigo vía LinkedIn, Twitter o mi blog. No quisiera terminar sin dar nuevamente las gracias a los patrocinadores y a Microsoft, ya que gracias a ellos es posible realizar este tipo de eventos. Y a vosotros, gracias y hasta la próxima.